Mis queridos amigos y compañeros, bienvenidos, muy buenas noches al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poderles saludar a todos. Licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Esperancita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero Manuelito? Buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Rosemary, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo ha pasado? Licenciado, buenas noches. Compañero Nelson, muy buenas noches, bienvenido. Maite, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, licenciado. Buenas Buenas noches, licenciado. Janetcita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Un gusto poderle saludar. Gracias, licenciado, igualmente. Bueno, señores y señores, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir esta, ya creo que es la última clase que tenemos en esta semana. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias naturales. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos ya en la unidad número 10, con el tema central física en acción. Estamos en el tema 1, estamos iniciando esta última, ya prácticamente antepenúltima unidad. Estamos en el tema número 1 con los subtemas las fuerzas equilibradas y las fuerzas no equilibradas. Son los temas que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función del desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase? Tienen una tarea bastante chiquitita, tienen apenas solo 2 actividades que van a hacer. La primera dice, ¿qué condición debe cumplir un cuerpo para que las fuerzas que actúan sobre él sean equilibradas? Y ya vamos a ver el desarrollo de la presente clase. Y la siguiente dice, ¿qué es la inercia? Describa 3 ejemplos. Tienen que poner 3 ejemplos en función de la inercia. Vamos a ver qué cosa es la inercia y si nosotros en nuestro entorno, nosotros tenemos pues la inercia presente en determinadas actividades, en determinados objetos que nosotros poseemos o que desarrollamos actividades. Eso vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Apenas tienen 2 actividades chiquititas que ustedes tienen que hacer, pero tienen que hacerlo bien estructurados. Para ello, recuerden que el trabajo es 100% escrito, ustedes ya saben cómo tienen que hacerlo. Para ello, en la parte superior de su hoja desarrollan la rotulación cumpliendo con todos los esquemas que se les soliciten, información que se les solicita. Y a continuación de esto, ustedes inmediatamente desarrollan su tarea. En función del contenido deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos el informe la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 10 con el tema la fuerza equilibrada, las fuerzas no equilibradas correspondientes a la semana 1 de fecha 13 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 13 de mayo del 2024 a la fecha límite de entregas del 30 de mayo, del 30 de junio del 2024 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para poder presentar esta actividad. Así es que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Entonces, una vez que se les ha explicado qué es lo que tienen que hacer en esta pequeña tarea que ustedes tienen para la presente semana, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana y a este tema. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y en este desarrollo de esta actividad vamos a ir describiendo cuáles son las características fundamentales en cuanto a este tema que vamos a ver. Y primero vamos a ver las fuerzas equilibradas. ¿Cuáles son las fuerzas equilibradas? Básicamente podemos clasificar la fuerza en 4 tipos. Prácticamente nosotros ejercemos fuerza cuando nosotros empujamos un auto, cuando nosotros empujamos una caja, cuando nosotros, qué sé yo, empujamos un refrigerador, cuando hacemos algún tipo de fuerza, obviamente para que se mueva un objeto que necesitamos imprimir sobre un objeto, necesitamos fuerza, ¿no es cierto?
Dentro de estas características, nosotros tenemos, en este caso, tenemos 4 tipos de fuerzas. Tenemos las fuerzas equilibradas, que son las primeras. Tenemos las fuerzas no equilibradas, que son las segundas. Y tenemos la fuerza por contacto, que es la tercera. Y por último, la fuerza a distancia. Esos son los 4 tipos de fuerzas que existen. Regálenme solo un segundito. Ya. Entonces, como les habíamos ido indicando, las fuerzas básicamente se clasifican en 4 tipos. Las fuerzas equilibradas, las fuerzas no equilibradas, la fuerza por contacto, como aquellas que permiten generar un movimiento, la que permite cambiar la forma de un objeto, entre otras. Y la fuerza a distancia, que es la fuerza magnética o la gravitatoria, que nosotros no la sentimos, pero que nos está apretando, que nos está impulsando hacia el centro de nuestro planeta. Esa es la fuerza magnética o gravitatoria, que es la fuerza a distancia. No está una fuerza en contacto, pues el núcleo de nuestro planeta prácticamente justamente tiene esta ley gravitatoria, esta fuerza de atracción gravitatoria, lo que nos hace permanecer sujetos siempre al suelo. Ustedes han escuchado el principio de Newton que dice que todo lo que sube debe de bajar, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos toda esa actividad. Vamos a ver en esta primera instancia, vamos a ver las fuerzas, además de hacer que los objetos se muevan, también pueden hacer que se queden en equilibrio. Las estructuras de grandes edificios, puentes, torres están bajo la influencia de enormes fuerzas. Sin embargo, están estas fuerzas en reposo. Aparentemente requerimos más que una simple aplicación de fuerzas para mover un objeto. Eso quiere decir, por ejemplo, los diferentes puentes que nosotros tenemos a nivel de todas las arterias principales, las carreteras de nuestro país. Muchas carreteras nosotros están constituidas por puentes. Entonces, esos puentes tienen una fuerza que se encuentra en reposo. Los grandes edificios, los monumentos, las torres, todo lo que hemos ido construyendo, esas tienen fuerzas, pero estas fuerzas se encuentran en reposo. El equilibrio de los cuerpos se caracteriza por la ausencia de cambios de su movimiento. El reposo es un tipo particular de equilibrio cuya importancia se manifiesta como condición de estabilidad. No obstante, el equilibrio de un sólido no se reduce solamente a la ausencia de movimiento. Un cuerpo se puede desplazar en línea recta con velocidad constante o girando uniformemente alrededor de un eje y sin embargo aliarse en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad lo que le define la física, la noción de equilibrio. Dentro de estas características o dentro de los objetos, por ejemplo. Si observamos una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, se ejerce grandes fuerzas de cada lado, pero podría la cuerda permanecer en reposo, por lo que decimos que la fuerza se balancea o se anula. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en los encuentros familiares, por ejemplo, y desarrollan, por ejemplo, diferentes juegos tradicionales, y dentro de estos juegos tradicionales hay este famoso juego de la soga, ¿no es cierto?, que ponen a dos grupos de personas o dos grupos de personas a competir tirando de una cuerda. ¿Qué es lo que pasa con esta cuerda? Si las fuerzas son igualitarias, tanto de fuerza 1 como de fuerza 2, prácticamente la fuerza de la soga se anula, pues se mantiene en reposo, prácticamente no existe movimiento. Pero si se cambiara el nivel de fuerza de cualquiera de los lados, obviamente este va a desarrollar fuerza. Y obviamente esto va a generar que de un lado u de otro lado se genere un movimiento. Entonces, eso en cuanto a la determinación, que dice si observamos una competencia que entre dos equipos tiran de una misma cuerda, se ejercen grandes fuerzas de cada lado,
pero podría la cuerda permanecer en reposo, pues si la fuerza que ejercen tanto de un lado y del otro lado es igualitaria, prácticamente la cuerda se queda en reposo, por lo que decimos que las fuerzas se balancean o se pueden anular. Las fuerzas, ¿cuándo se van a balancear? Cuando de un lado o de otro lado, obviamente, por ejemplo, se retirara a un participante, por ejemplo. Ahí obviamente la fuerza se balancea y se genera un movimiento. O se anula cuando las dos fuerzas son igualitarias. La fuerza que ejerce tanto el equipo A y el equipo B son igualitas, prácticamente el balanceo se anula. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de esta fórmula de la física, tenemos fuerza F2, fuerza F1, el equipo 2 y el equipo 1. Si la fuerza de F2 es igualitaria a la fuerza de F1, prácticamente, ¿qué es lo que pasa con la línea? ¿Qué es lo que pasa con este caso, poniendo el ejemplo de la soga? Prácticamente la fuerza se anula, se queda equilibrada, por decir de esta manera. En física decimos que la cuerda está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un extremo de la cuerda es de igual magnitud que la suma de las fuerzas aplicadas al otro lado. Aunque dicho eso, en términos generales, significa que tanto la fuerza del equipo 2 como la fuerza del equipo 2 son igualitas y por ende, por más que ejerzan presión del un lado y del otro lado, la cuerda permanece en reposo, aunque ambas de sentido contrario. La fuerza total de la cuerda es igual a cero, por lo tanto, un cuerpo en equilibrio no puede empezar a moverse, a menos que se añada una fuerza nueva o también que se pueda retirar una fuerza que ya se encuentra y desbalancearla, por lo tanto, que se rompa este equilibrio y obviamente genere un movimiento, tanto al un lado como al otro lado. Eso obviamente en cuanto a la descripción de esta actividad. Si un cuerpo está en reposo y permanece en él, se dice que está en equilibrio estático. Si sabemos que un cuerpo está en equilibrio estático y por consiguiente que tiene aceleración igual a cero, por las leyes de Newton, sabemos que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Eso es parte de la fórmula. Según la primera ley de Newton, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Sí y solo sí. No actúan ninguna fuerza sobre él, o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Eso obviamente determina en cuanto a la ley de Newton, que determina que todo cuerpo permanece en reposo. Eso quiere decir, la cuerda tensionada entre los dos equipos, regresando al ejemplo anterior, se va a mantener en reposo si del un lado tenemos 4 personas con una contextura similar a las otras 4 que están del otro lado. Prácticamente ambas ejercen la misma fuerza, tienen la confluencia de las dos fuerzas, por lo tanto, en este caso, la soga, el objeto, va a permanecer en un reposo total, no va a tener movimiento. La condición única para que una partícula esté en equilibrio es la siguiente, donde fuerza es igual a cero, donde F con la línea encima o con la flecha encima se traduce como sumatoria de las fuerzas. Eso quiere decir la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Eso quiere decir que las sumas de ambas fuerzas de ambos lados obviamente son iguales y por tanto el movimiento se caracteriza por cero. No va a haber movimiento. Pero como la fuerza puede tener componentes en los diferentes ejes, entonces diremos que la suma de Fx es igual a cero y la suma de Fy es igual a cero. Eso obviamente en nociones en relación a la física. Este primer signo corresponde a todas las sumas o la suma. Entonces la suma de la fuerza X es igual a cero y la suma de la fuerza Y es igual a cero. En este caso, tomando en consideración de la forma didáctica anterior, que de la templada de la soga, del juego de la soga, que la suma de la fuerza X corresponde al equipo 1 y la fuerza, perdón, y la suma de la fuerza Y corresponde al equipo 2. Ambos tienen el mismo nivel de fuerza, por lo tanto, las fuerzas es igual a cero.
Si en un problema tenemos varias partículas en equilibrio, aplicamos estas condiciones a cada una de ellas. La propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí mismo recibe el nombre de inercia. Eso quiere decir que todo este proceso que nosotros hemos visto, que no, en este caso el ejemplo de la soga, que no tiene movimiento o que su fuerza es igual a cero, a esa estructura prácticamente se le conoce como inercia, esa estructura de la materia. En este sentido, la masa de un cuerpo es una medida de su inercia. Cuanto mayor es la masa, mayor es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si la masa, en relación de la masa, la estructura del cuerpo, es de acuerdo a eso, es el volumen o la intensidad de la inercia. Sin embargo, hay que alcanzar a aclarar que no existe ningún cuerpo que se vea libre de la acción de las fuerzas, esto es del peso, del rozamiento y de la normal. No obstante, la primera ley sigue siendo válida, ya que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, es lo mismo que si no interviniera ninguna fuerza. Eso quiere decir que todo el objeto se mantiene en reposo. De lo visto hasta aquí podemos votar o podemos anotar que un cuerpo no necesita estar en reposo para que se encuentre en equilibrio, es decir, no se necesita la falta de movimiento. El movimiento se puede presentar, pero desde luego este debe ser totalmente uniforme y realizado sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Esta estructura del peso, el engrosamiento, la normal y sobre todo la inercia, especialmente se aplica en la aviación. Aquí nosotros podemos ver en este gráfico prácticamente el avión se encuentra en movimiento, pero por las actividades, por las turbinas, por los alerones, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace en determinado momento el aeroplano cuando ya se encuentra en el espacio? Prácticamente se encuentra en inercia, eso quiere decir que obviamente la fuerza que ejerce del tamaño, de su peso, de la masa del fuselaje del avión, prácticamente se encuentra en reposo, se aplica la inercia. No necesariamente tiene que estar el objeto en reposo, simplemente que todas las fuerzas son nulas. Por tanto, ¿qué es lo que hace el avión? Por su aerodinámica, planea. En el momento de planear, en el momento de deslizarse por el aire, prácticamente aplica la inercia. Eso quiere decir que la fuerza prácticamente es nula. Aquí tenemos en el gráfico, tenemos las fuerzas equilibradas, tenemos el elevador, tenemos el peso, que es el fuselaje, tenemos el empuje, que es lo que realizan las turbinas para poder que avance el avión, y tenemos también el arrastre que está representado por la parte del decole, que es el fuselaje del avión de la parte de la cola. Eso le permite, obviamente, dentro de la aeronáutica, que el avión en determinada instancia en línea recta flote o se mantenga planeando, lo que se le conoce normalmente. Eso quiere decir que su fuerza prácticamente es nula, su fuerza obviamente corresponde a cero. ¿Por qué? Porque la inercia prácticamente corresponde de acuerdo al volumen de su tamaño, eso quiere decir del fuselaje. Cuando un objeto se mueve con una velocidad lineal constante, decimos que el equilibrio es cinético o traslacional. Y si el objeto es capaz de girar con velocidad angular constante, el equilibrio es rotacional. Eso quiere decir que permite rotar. Todos los cuerpos presentan la tendencia llamada inercia, no solamente en los aviones, no solamente en determinados juegos. Justamente la inercia está siempre presente para quienes estamos o tenemos un vehículo y estamos conduciendo. Y obviamente no solamente para los que tienen un vehículo, sino también para los que hemos tomado diferentes medios de transporte. Ya vamos a ver por qué y dónde se aplica esta inercia. Vamos a ver. Y nosotros siempre hemos estado prácticamente aplicados, hemos estado siempre aplicados la inercia, especialmente en los medios de transporte. Por ejemplo, cuando viene el transporte, se coloca en la parada para recoger a los pasajeros, nosotros subimos, no estamos bien acomodados. El momento que arranque el autobús, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Si no estamos bien sujetados, nosotros nos vamos ¿hacia dónde?
nosotros nos vamos hacia el fondo, ¿no es cierto? Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, el autobús frena. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente nosotros nos vamos hacia adelante. Ahí aplicamos la inercia, el cambio de las fuerzas en cuanto a la velocidad. Eso quiere decir que todos los cuerpos presentan la tendencia llamada inercia a conservar su estado de movimiento o también de reposo. Si un autobús frena bruscamente, los cuerpos de los ocupantes presentan resistencia a desplazarse hacia adelante. Si estos nos llevan el cinturón de seguridad, podrían salir despedidos incluso hacia adelante. Vamos a ver en las siguientes imágenes. Aquí nosotros podemos ver la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo. Por ejemplo, este cachorro se cruzó de forma intempestiva delante del primer automotor. El chofer se aplica también este término aquí por inercia, por iniciativa, toca el acelerador y lo manda al fondo. ¿Qué es lo que pasa con los pasajeros? ¿Qué es lo que pasa con los ocupantes si no están prevenidos? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos ha sucedido, especialmente en los medios de transporte, en los taxis nos ha sucedido muchas veces, que el chofer empieza a correr y de pronto algo suscitó y frenó bruscamente. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como pasajeros? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que pasa? No me digan que a Nos nadie... vamos para adelante, dicen. Exacto, no me van a decir que nunca les ha pasado. Nos vamos hacia adelante. Esa es la inercia, el cambio del movimiento o de conservar el movimiento o de mantenernos en reposo. Cuando el movimiento del vehículo es homogéneo, cuando el movimiento del vehículo obviamente aplica una velocidad constante, nosotros estamos en reposo. Cosa controversial. Estamos en movimiento, pero estamos en reposo. El vehículo se encuentra en movimiento y por ende nosotros nos encontramos dentro del vehículo totalmente en movimiento, pero al mismo tiempo nos encontramos en reposo. ¿Por qué? Porque estamos sentados, no nos estamos moviendo hacia ningún lado, las fuerzas son homogéneas. Pero en el caso del primer vehículo verde que ustedes pueden observar en pantalla, si es que se cruza algo adelante, el chofer necesariamente tiene que frenar. ¿Qué es lo que pasa con nuestros ocupantes? ¿Y qué es lo que pasa con los cuerpos? Cambian el movimiento, cambian el estado de movimiento y por ende se genera un movimiento brusco. Ya no estamos en reposo, sino nos cambiamos el movimiento. Lo mismo sucede en los autobuses, cuando no estamos bien cogidos de los tubos, de las manijas del autobús, prácticamente el momento que arranca el bus, ¿qué es lo que pasa? Si no estamos bien parados, prácticamente nos empuja ¿hacia dónde? Nos empuja hacia la parte final, a la parte posterior del autobús. Lo mismo sucede si es que frena. Esos son los cambios de estado de movimiento o también de reposo. No obstante, si el bus va con una velocidad constante, nosotros igual estamos en movimiento, pero al mismo tiempo estamos en reposo, vamos normal, vamos parados. Va a cambiar esa velocidad, va a cambiar ese desplazamiento, el momento que cambie la velocidad, el momento que se disminuya o se acelere, ahí cambia el reposo o el estado del movimiento. A continuación, miremos un ejemplo de las fuerzas equilibradas. Un sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal con mínima fricción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, calcule la fuerza normal considerado que está en equilibrio. La fuerza que actúan sobre un cuerpo en reposo son el peso, que está representado con la W, y la normal, que está representado con la N mayúscula, que traducido también son los newtons que habíamos visto en clases anteriores. Por lo tanto, el peso es igual a W, que es el peso. Este peso es igual a metros por gramos, donde M es la masa y G corresponde a la gravedad. Y esta es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la representación en las cuales nosotros vamos a ir determinando. W obviamente constituye el peso, M constituye la masa total, en eso quiere decir el cuerpo del mueble del cual vamos a calcular. Obviamente este punto lo determina que es una multiplicación ¿por qué? Por la gravedad. Por lo tanto, esto es igual a 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. Siempre va a estar presente eso para nosotros poder desarrollar este tipo de ejemplos. A continuación, vamos a ver. Representamos las fuerzas que actúan sobre el sofá y calculamos su peso.
donde W es igual a M por G, es W en este caso es igual, y vamos reemplazando, donde en este caso, ¿cuánto pesaba el sofá? El sofá pesaba 120 kilogramos, por lo tanto, aquí ya le colocamos 120 kilogramos por, y en este caso nosotros tenemos el segundo dato que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este caso nosotros tenemos una multiplicación, 120 por 9.8. Por lo tanto, la masa, en este caso, perdón, el peso, que es W, corresponde a 1.176 newtons. Ese es la gravitación que tiene el sofá. Como el sofá permanece en reposo, por lo tanto, según la ley de Newton, es igual a la suma de la fuerza Y, que es igual a 0, donde Newton es menos la masa, esto es igual a 0, newtons es igual a W, y esto corresponde a 1.176 newtons. Ahí nosotros tenemos la explicación en cuanto al desarrollo y la aplicación de este ejercicio. La fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario. La normal y el peso actúan en el eje vertical, es decir, el eje de las Y. De ahí que se calcula la suma de las fuerzas Y, que es igual a 0. El ejercicio no indica que haya movimiento horizontal. Obviamente el sofá se encuentra totalmente en reposo, no hay ningún tipo de fuerza, no hay cambio en cuanto a su fuerza. La normal y el peso tienen valores iguales, pero sentidos contrarios. Con eso comprobamos que la fuerza está totalmente equilibrada. En relación a las fuerzas no equilibradas, las fuerzas no equilibradas son múltiples las situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. Así, por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo, sobre ella actúa un peso, la fuerza con la que empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre ella y la fuerza de rozamiento. La caja se va a rozar el momento que nosotros empujamos y obviamente de acuerdo al peso que tenga lo que contenga la caja, esas son las fuerzas que actúan sobre este objeto. En tanto, podemos calcular una fuerza equilibrante a todas las que actúan sobre un cuerpo llamado fuerza resultante, que su estructura o su representación gráfica es F base R, que será la suma de todas las fuerzas del sistema, que son las fuerzas resultantes. El concepto de fuerza resultante se aplica cuando el conjunto de fuerzas del sistema tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento de un determinado cuerpo, pero no a deformar. Obviamente no se aplica con tanta fuerza para deformar el objeto, simplemente lo que hace es cambiar el sentido de la posición. Para ellos distinguimos estos casos, primero las fuerzas de las mismas dirección en sentido, donde la fuerza 2 y la fuerza 1 obviamente genera una fuerza resultante, donde la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Aquí lo único que se hace es una suma. Simplemente se va reemplazando las variables que tenemos aquí. Fuerza resultante es un constante. Lo que se va a variar es la fuerza 1. Aquí va a ir la cantidad en relación a la fuerza 1 más la cantidad de la fuerza 2. Y esto va a dar, obvio, como resultado, la fuerza resultante. En este caso, la fuerza resultante, que es Fr, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza 1 y la fuerza 2 y una intensidad equilibrante a la suma de las intensidades de las fuerzas aplicadas, donde se aplica una suma que sería la fuerza 1 más la fuerza 2. Esto en cuanto para determinar la fuerza resultante. En cuanto a las fuerzas de las mismas dirección y sentido contrario, vamos a ver cómo se actúa. Aquí, en cambio, cambia. Si nosotros podemos ver, tenemos fuerza 1, tenemos la fuerza 2 y tenemos la fuerza resultante, que va a ser prácticamente una tensión, porque obviamente las dos personas están tirando hacia su propio lado, donde la fórmula sería, en este caso, si nosotros en la primera, la fuerza resultante, aquí nosotros tenemos en la misma dirección, tenemos una suma. En cambio, a la fuerza, en este caso, la fuerza en sentido contrario, acá es una fuerza con una negación, con una resta, donde la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Aquí se aplica una resta.
La fuerza resultante FR de dos o más fuerzas en sentido contrario tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y una intensidad equilibrante o equivalente a la resta de las intensidades de las fuerzas aplicadas, donde F1 sería menos el resultado de la F2. En cuanto a las fuerzas de distintas direcciones, esto se aplica prácticamente en los buques. Ustedes han visto las partes la parte frontal de un buque, de un barco, ¿no es cierto? Tiene una especie de punta. Eso le permite, obviamente, aplicar fuerzas de distintas direcciones, porque el barco, el fuselaje o la estructura del barco prácticamente va a recibir la fuerza de distintas direcciones y obviamente irá justamente por estas características, obviamente le permitirá desplazarse hacia adelante. Aquí nosotros podemos ver la fuerza resultante prácticamente aplicada a su estructura frontal. Las determinamos mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza trazamos una paralela al otro vector y señalamos su punto de intersección. Por lo tanto, el extremo de la fuerza resultante es el punto de intersección. Esa es la fuerza resultante. Por ejemplo, aquí, en esta parte central, donde más o menos se puede colocar el mástil, ese es en este caso la punta, del centro a la punta, esa es la fuerza resultante, en este caso en la aplicación de los barcos. En cuanto a las fuerzas perpendiculares, por el contrario, también se aplica dentro de la aeronáutica y también de la construcción de medios de transportes acuáticos. Aquí nosotros vamos a ver las fuerzas perpendiculares que están constituidas por fuerzas componentes y por fuerzas resultantes. Si son perpendiculares, su módulo podrá calcularse aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La fuerza 2 resultante es igual a la fuerza 2 más la fuerza 2. Mientras que la fuerza resultante será la raíz cuadrada de la fuerza 2 sobre 1 más la fuerza 2 sobre 2. Este es el teorema de Pitágoras que se aplica para calcular justamente las fuerzas perpendiculares aplicadas dentro de este movimiento. Cuando aplicamos una fuerza lo suficientemente intensa sobre un cuerpo, se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza no es equilibrada. Entonces, obviamente es una variante. Y nosotros dentro de estas aplicaciones, nosotros debemos de ver en la siguiente clase un poco más de ejercicios en cuanto a dónde y cómo se aplica, cómo se puede desarrollar todo este tipo de vectores, todo este tipo de teoremas, las fórmulas, cómo se van cambiando, cómo se van reemplazando las variables y obviamente podemos desarrollar diferentes cálculos en diferentes circunstancias. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta clase con ustedes, un gusto haber podido proporcionarles la información en cuanto al desarrollo de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Les deseo que tengan una excelente noche, que descansen, un excelente fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Igualmente, licenciado, que Dios nos bendiga. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, de igual manera.